Muy buenos días para todos, bienvenidos en esta mañana, este hermoso domingo. Quiero aprovechar la oportunidad para darles un saludo de bienvenida a todos los que están conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales, a las personas que están en su casa, a todos aquellos que hoy se dan cita a esta hora para escuchar el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Hoy quiero dar gracias a Dios por sus vidas, porque Dios ha sido bueno, ha sido misericordioso y nos ha bendecido durante todo este tiempo. Así que quiero invitarlos a que abran sus Biblias ahí en casita, toman ahí sus celulares, sus computadores y vamos a leer una porción de las Escrituras que nos trae el evangelista Marcos en el capítulo 10, versículo 27. Es una porción que es muy conocida por nosotros, pero que nos trae una enseñanza muy poderosa en estos tiempos que estamos viviendo. Dice la Escritura en Marcos 10, 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. El tema le he colocado como título en esta mañana, porque todas las cosas son posibles para Dios. Dile ahí a la persona que tiene a tu lado: porque todas las cosas son posibles para Dios. Y realmente estas palabras de nuestro Señor Jesucristo son maravillosas y nos deben llenar a cada uno de nosotros de mucha esperanza, de confianza, de valor, para poder enfrentar cualquier situación que se nos presente en la vida. También para empezar a emprender nuestros proyectos. Mire que es muy importante en estos tiempos que la palabra del Señor sea la que nos dé esa voz de confianza a pesar de lo que digan los demás, porque quizás muchas oímos palabras de otras personas que nos desaniman, pero lo que nos da confianza en estos tiempos es la palabra del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es el que tiene la última palabra. Pero ¿por qué estas palabras que hoy hemos leído no se hacen realidad en nuestra vida? Es la pregunta que muchas personas se formulan, se hacen. ¿Por qué nosotros seguimos limitados solamente a lo posible? Pues si tenemos un Padre Celestial que tiene todo el poder y que tiene toda la autoridad para hacer posible lo imposible en nuestra vida, como dice su palabra, entonces la palabra de Dios es la que nos da la respuesta a esos interrogantes. Pues lo imposible para muchos de nosotros, para Dios es realmente es posible. Y mire que esto no es solamente para unas personas, para unos privilegiados, o quizás para unas personas con cierto nivel de unción, como muchas personas creen. Realmente el mismo Señor Jesucristo nos lo declara en su palabra. Allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34, dice la Escritura que Dios no hace acepción de personas. Y eso significa entonces que lo imposible también está disponible para cada uno de nosotros, para usted, para tu familia, para todas las personas que creen en el Señor Jesucristo. Entonces, en esta mañana yo quiero invitarlos a buscar la respuesta a esa pregunta: ¿por qué en nuestra vida no se hace posible lo imposible? Y vamos a ver la respuesta a través de la palabra. En primer lugar, porque tenemos que comprender que nuestra fe, antes de mover montañas, tiene que movernos a nosotros mismos para buscar al Señor. Y esto es muy claro porque la Escritura así lo declara. Marcos 10, 11, 23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Verdaderamente
para que nuestro Dios haga posible lo imposible, necesitamos de algo muy importante, y eso es tener fe y no dudar absolutamente nada. Pero esa fe se tiene que ver reflejada en nuestras acciones, pues tenemos que comprender que nuestra fe no moverá montañas si primero no nos mueve a nosotros mismos. Y ahí está el secreto realmente, para que nosotros podamos experimentar lo que Dios dice en su palabra. Es que tenemos que esa fe movernos a buscar más de Dios cada día, a congregarnos con constancia, ¿cierto? Nos debe mover para orar más, para leer más su palabra. La palabra de Dios nos declara una verdad espiritual muy importante que todos nosotros, que toda persona creyente, que todo cristiano debe conocer y debe saber. Y es lo que dice la Escritura en Hebreos 11:6. Quiero que lo leamos. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Dios, nuestro Padre, es galardonador de todos aquellos que le buscan con fe. Que le buscan con fe. Como hijos de Dios tenemos que comprender que si verdaderamente tenemos fe, no podemos ser indiferentes con el Señor. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Si queremos recibir lo imposible de parte de Dios, tenemos que hacer lo posible para buscarle continuamente. Por la mañana, por la tarde, en todo momento, dice la Escritura. Primera de Crónicas 16:11 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Y esto es muy importante que nosotros lo recordemos y lo apliquemos en nuestra vida. En segundo lugar, porque verdaderamente muchas personas no les damos la importancia a la oración en nuestra vida. Por ese motivo no vemos lo imposible hecho realidad en nuestra vida, porque no le damos importancia a la oración. Y miren lo que nos dice el evangelista Mateo. Dice allí en el capítulo 21 de su evangelio, versículo 21, dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, escuchen bien, todo lo que pidieres en ¿qué? En oración, creyendo lo recibiréis. Lastimosamente, hay muchos cristianos que quieren lo imposible de Dios, pero no quieren tener comunión con Dios. Y ahí está el problema. Y podemos verlo quizás en nuestras iglesias. ¿A cuál de los cultos es en el que menos personas asisten? En tu iglesia y en nuestra iglesia. ¿Verdad que es el culto de oración? ¿Es cuando programamos un ayuno? ¿Es cuando programamos una vigilia? Pero tenemos que comprender que si queremos que Dios haga posible lo imposible en tu vida, en tu casa, en tu familia, pues debemos tener una vida de oración. Eso es imprescindible. Porque el texto que hemos leído en este día dice, todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Cómo debe ser nuestra oración? Es la pregunta que de pronto nos estamos haciendo en este momento ahí mentalmente. Veamos cuál nos enseña la palabra frente al tema de la oración. Dice la Escritura allí en Lucas 18:1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Tenemos que orar todos los días, tenemos que orar a toda hora, en todo momento,
y siendo pacientes para no desmayar. Porque nuestra oración tiene que ser constante y sin rendirnos. Porque muchas de las veces oramos una vez y como no recibimos la respuesta a lo que pedimos, entonces no volvemos a orar. Pero el Señor nos da el secreto. Hay que orar siempre y no desmayar en la oración. También nuestra oración no tiene que ser solamente en la iglesia, sino en todo momento. Dice 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Quiere decir que oramos en la casa, oramos en el trabajo, oramos cuando vamos conduciendo, oramos en todo lugar. Dice, levantando manos santas sin ira ni contienda. Entonces ahí tenemos que nosotros revisar nuestra propia vida, nuestra vida de oración, cómo lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces es muy importante que tengamos siempre presente esta parte. Tenemos que desarrollar entonces, según la palabra, una vida de oración. Y orar realmente tiene que ser lo primero que hagamos para comenzar el día. El Señor Jesucristo lo hacía y se lo enseñó a sus discípulos y nos dio su ejemplo. Tenemos que orar durante el día. Mire qué importante es cuando tengamos un tiempito en la hora del estudio, en la jornada laboral, orar un momentico a Dios. Debemos orar en la casa, debemos orar en el trabajo. Tenemos que cerrar el día también allí con una oración de gratitud y agradecimiento por las bendiciones que Dios nos da durante el día, que eso es muy importante. ¿Por qué razón? Porque la oración conecta nuestro mundo natural por medio del Señor Jesucristo con el mundo sobrenatural de Dios en nuestra vida. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es la conexión entre lo natural y lo sobrenatural. Juan nos lo declara en su palabra y dice allí, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces aquí debemos tener claro que lo imposible no lo hace ningún hombre, lo imposible no lo hace ningún pastor, por más unción que tenga. Lo imposible solamente lo hace nuestro Dios, nuestro Padre Dios, por medio de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, porque muchos cristianos oramos, pero sin creer. No creemos que Dios puede hacer posible lo imposible, es decir, que oramos, pero como por cumplir el requisito de orar, pero realmente no tenemos la certeza de que Dios vaya a orar. Miren lo que dice la Escritura. En Santiago 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Muchos cristianos sí tienen una vida de oración. Muchos cristianos claman. Muchos cristianos oran, pero en realidad están orando con dudas en su corazón. Recordemos aquí que la duda es allí el enemigo de nuestra fe. Y muchas de las veces esa duda es la que impide que veamos en nuestra vida, en nuestra familia, eso que Dios habla en su palabra de lo imposible. Así como lo vemos allí en el testimonio del sacerdote Zacarías. Esta historia del sacerdote Zacarías nos trae un ejemplo vivo de cómo muchas de las veces usted, y a veces me pasa a mí, oramos y no hay la certeza, no hay la fe suficiente. Dice Lucas 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth.
Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Vemos entonces aquí que Zacarías y Elizabeth eran una pareja de ancianos que no habían podido tener un hijo, a pesar de llevar una vida justa, de servirle al Señor, de ser irreprensibles delante del Señor. Ellos oraban, ellos le clamaban al Señor, le pedían en su oración que los bendijera con un hijo. Pero aquí vemos que en el texto, que una de las condiciones que ellos tenían era que Elizabeth era estéril. Y de igual manera, pues ya eran de avanzada edad. Pues eran ancianos y realmente eran dos condiciones que dificultaban que esa petición se hiciera realidad. Pero Dios tenía otros planes. Aunque parecía imposible, Dios había escuchado la oración de estos dos hombres, ¿cierto? Ellos le habían pedido a Dios que les diera un hijo, aunque humanamente era imposible realmente. Primero porque ambos eran de avanzada edad y segundo porque Elizabeth era una mujer estéril. Pero Dios decide allí en su infinita misericordia y en su grande amor bendecirlos a ellos con un hijo. Y entonces envía a su mensajero, al ángel del Señor, para que vaya allí a llevarle la buena noticia, ¿cierto? A este hombre, Zacarías, ¿cierto? De que su oración había sido escuchada. Pero ¿qué ocurrió? Resulta que Zacarías dudó, ¿cierto? Aunque él era un hombre que oraba y le pedía al Señor que tuviera misericordia y les bendijera con un hijo. Pero cuando el ángel llegó allí, él dudó allí en su corazón, primero porque creía que ya no era posible esa oración que ellos estaban presentando delante del Señor. Así que Dios envía a su ángel con el mensaje y llega allí donde estaba, ese día Zacarías estaba sirviendo en el templo. Y entonces el ángel se le presenta allí delante de él y él se siente nervioso, se siente temeroso en ese momento. El ángel le da la buena nueva, pero dice la Escritura que Zacarías dudó en su corazón. Entonces dice allí el versículo 20, dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga realidad. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Qué pasó? Zacarías quedó mudo. ¿Por qué quedó mudo? Por no haber creído a las palabras del Señor. No pudo hablar durante ese tiempo hasta que el hijo que Dios les había dado como respuesta a sus oraciones nació. Aquí entonces ahora tenemos que nosotros preguntarnos a cada uno de nosotros, hacernos esta pregunta. ¿Cuántos meses, cuántos años de silencio llevamos en nuestra vida? ¿Cuántos años hemos estado mudos sin poder testificar de las maravillas de Dios? ¿Cuántos años llevamos solamente viendo y escuchando las maravillas que Dios hace en otros hermanos, en otras familias, en otras personas? Así que hoy es el tiempo que Dios nos está invitando para que sea un tiempo en el cual nosotros creamos en el Señor sin dudar absolutamente nada de lo que Él nos dice. Hoy Dios nos vuelve a decir, crees y verás la gloria de Dios. Así como el apóstol Juan nos lo declara allí en el capítulo 11, versículo 40. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, esto es bien importante que nosotros lo guardemos en nuestro corazón. La Escritura misma lo declara, para el que cree todo le es posible. Y Dios quiere que lo imposible se haga realidad en nuestra vida. Ese imposible que tienes en tu casa, en tu vida, en tus hijos, en tu familia, en tu negocio. Dios quiere que con nuestros ojos verlo
que se hace posible. Pero para ello debemos tener en cuenta lo que hoy el Señor nos ha enseñado por medio de su palabra. Así que cuando el ángel visitó a María para anunciarle, para darle esa buena noticia que sería la mamá del Mesías, él también le aprovechó el momento y le contó la historia de su prima Elizabeth, la cual llevaba ya 6 meses de embarazo, aún en la vejez. Él le declaró las palabras que para todos nosotros son muy importantes y debemos confiar. Y qué importante es ese mensaje, ese saludo que el ángel también le da allí a María, y en la cual también le hace referencia a su prima Elizabeth, que estaba en el 6º mes de embarazo. Así que esas palabras son para cada uno de nosotros una bendición en este tiempo, porque démonos cuenta que muchas situaciones que nosotros estamos viviendo, que estamos experimentando, muchas de las veces no las hemos podido testificar porque nos ha pasado quizá lo de Zacarías. Estamos mudos. ¿Y por qué quedamos mudos? Porque dudamos, ¿cierto? Y la duda aniquila nuestra fe. Por eso cuando nosotros le pidamos al Señor algo, por imposible que sea, siempre hagámoslo creyendo. Porque sabemos que tenemos un Padre que es todopoderoso, que tiene toda la autoridad en los cielos y acá en la tierra. Y que Él hace que lo imposible se haga posible en tu casa, en tu familia, en tu negocio, en nuestra vida, en nuestra congregación. Así que mis amados hermanos, yo quiero hoy bendecirlos y antes de cerrar esta transmisión quiero orar por usted para que Dios obre allí en su vida. Y si hay alguna raíz de incredulidad, de duda, esa duda sea quitada y podamos poner en práctica esta palabra y podamos también disfrutar de esos imposibles que Dios tiene por hacer realidad en tu vida y en mi vida. Así que yo le voy a invitar para que ahí donde usted está, incline su rostro un momentico y vamos a sincerarnos delante del Señor. Porque yo sé que tú eres una persona que ora, pero quizás esas oraciones no han recibido respuesta. Porque el enemigo ha colocado allí duda, ha colocado incredulidad. Pero hoy el Señor nos decía a través de Santiago que debemos de pedir con fe, no dudando absolutamente nada. Porque si dudamos, somos semejantes a las olas del mar que no saben para dónde van. Pero los hijos de Dios tenemos fe. Y esa fe es la que hace que tu vida y mi vida le agraden al Señor. Así que inclina tu rostro. Amado Dios, te damos gracias en este día por tu palabra. Señor, porque sabemos que esta palabra es de bendición para mi vida. Muchas gracias te doy, Señor, porque hoy me habla, hoy me recuerda esas palabras poderosas, maravillosas del Señor Jesucristo, que nos dicen que para Dios no hay absolutamente nada imposible. Y vimos a través de la Escritura los testimonios como Elizabeth, aún siendo una mujer anciana, pudo concebir un hijo. Y vimos también cómo María, por obra del Espíritu Santo, concibió al Salvador de nuestras vidas. Eso y mucho más Dios lo puede hacer, porque para Él no hay nada imposible. Yo sé que tú tienes muchos imposibles en tu vida, pero esos imposibles, si los colocamos delante de la presencia de Dios, creyendo, confiando en su palabra, sabemos que tenemos la respuesta positiva, sabemos que tenemos la respuesta del Señor. Y esa respuesta la vamos a poderla nosotros testificar ante muchas personas de las maravillas que Dios está haciendo, de las maravillas que Dios va a hacer en nuestra vida y el consuelo y la confianza que el Señor nos está dando a través de esta palabra. Así que yo les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y rechazo toda duda, toda incredulidad, porque sé que esta palabra no retornará vacía, sino que por el contrario va a traer mucha bendición a usted que me está viendo, a tu familia, y vamos a orar para que esas
peticiones que tú has colocado delante del Señor se hagan realidad y podamos darle la gloria y darle la honra al Señor, porque ya no vamos a estar pasando el tiempo viendo los milagros en otras personas, sino que los vamos a ver en nuestra propia vida, en nuestra propia casa, en nuestros hijos. Así que, mis amados, los dejo con esta palabra y les invito para que continúen y sigan adelante, confiando en el Señor siempre, no dudando nada, sino poniendo toda nuestra fe, toda nuestra confianza en nuestro Dios que es poderoso. Porque por medio del Señor Jesucristo conectamos allí el mundo natural con el mundo espiritual y obtenemos lo sobrenatural, las bendiciones de nuestro Dios. Así que un abrazo para todos, que Dios me los continúe bendiciendo. Muchas gracias a todos ustedes. Amén.